Creer para Sanar Podcast es patrocinado por Cattleman Photography, tu compañera ideal para la creación de contenido y fotografía de marca. 11. Social Media Management, tu aliada para la creación de contenido, manejo de redes y marketing integral, haciendo tu vida más sencilla. Amateur Organic Beauty, cuidado de la piel vegano que nutre tu cuerpo, alma y espíritu. Orar o rezar te dio esa tranquilidad. Sí, me daba paz, me daba tranquilidad. Si tenía un examen, yo entraba súper nervioso y tener ese momento con Dios me daba, me aplacaba los nervios que tenía, y por allí yo fui como empezando este camino. Con este podcast queremos que aprendas a apreciar la vida desde una perspectiva mucho más positiva. Prepárate para este viaje, que será sanador y transformador. Un espacio seguro donde hablaremos sin juicio y con mucha sinceridad. Encontrarán una versión mucho más cercana de mí, vulnerable y abierta. Contaré mis vivencias de manera natural y desde mi experiencia quiero ayudarte a transitar el camino del bienestar integral entre cuerpo, alma y espíritu. Bienvenidos a nuestro podcast Creer para Sanar. Este es nuestro primer episodio. Yo soy Andrea, aquí estoy con mi host Estefanía. Y estamos demasiado felices de introducirles este nuevo proyecto. Le vamos a hablar un poquito de espiritualidad, de cómo nos conocimos y de cómo surgió toda esta propuesta tan hermosa. Bueno, Andrea, estoy muy contenta de estar aquí contigo en este proyecto tan bonito. Yo creo que Dios une a las personas para hacer cosas maravillosas. Va a ser un podcast bien liberador, que queremos buscar este tema de sanar de adentro hacia afuera, cómo hacerlo, compartir nuestras herramientas. Para los que no saben, Andrea es psicóloga. Yo he tenido un camino espiritual bastante largo y que yo siento que eso nunca para, que todos los días estamos buscando herramientas para sanar, para buscar nuestra conexión, en mi caso con Dios. Así que bueno, justamente este primer capítulo estaremos hablando sobre la espiritualidad. Exacto, como para qué sirve esto y qué herramientas pueden usar ustedes en su día a día para que pues se sientan mejor, para que puedan vivir una vida mucho más tranquila, mucho más abundante. Y queremos contarles primero cómo nos conocimos, porque es como una mezcla, parece un poco extraña, pero la verdad conectamos en muchas cosas y bueno, quiero contarles cómo surgió todo esto y la intención que hay detrás de este podcast para que ustedes se conecten con nosotras y también entiendan todo este proceso. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, Cuéntale. Justamente estaba yo en pleno posparto, tenía a mi chiquito 1 mes o 2 meses de nacido y me invitaron a un evento y yo con el tiempo aprendí a decir que no, y fue muy liberador por este evento. Y dije, sí quiero ir porque vamos a hablar un tema. Porque yo fui la productora. Ella fue la productora y por primera vez me invitaron a hablar sobre la maternidad. Nunca me habían invitado a hablar sobre la maternidad y sobre el emprendimiento, ¿no? Era como cómo hacías la conexión con esas dos. Y justamente fui a ese evento y conocí a Andre, que era la productora de ese evento. Y apenas la conocí, como que hicimos un clic muy bonito. Fue como una energía muy linda entre las dos. Sí. Empezamos a hablar de proyectos, de cosas que teníamos en común. Y bueno, se fue dando las cosas, compartimos números y luego ella tiene otro evento que me contactó para ese evento. No pude asistir para ese evento, pero André muy linda y muy agradable fue a llevarme un presente a mi casa y él me dijo, bueno, Steph, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo? Y le dije, bueno, yo estoy con mi proyecto, con mi marca, obviamente muy dedicada a mis chamos, a mi casa, a mi familia, pero bueno, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. No, y ahí tú me preguntaste como que tú haces todo esto, eres la productora de todo esto. Y yo, sí, ¿por qué? Y dije, bueno, porque yo he querido crear, nunca habíamos hablado del podcast antes, pero las dos teníamos ese proyecto ahí, incluso yo había grabado unos episodios de mi propio podcast solo, Estefan, y nunca hice nada. ¡Wow! Imagínate. Nunca hice nada. Y luego, Estefan era como que, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Y yo, ¿y qué haces tú? Entonces las dos ahí como que, ajá, bueno, entonces vamos a hacer algo juntas. Y bueno, surgió esta idea demasiado linda. Estefanía tiene mucho alcance, tiene muchas ideas, es súper creativa. Yo también conecté muchísimo con eso y me encantó que somos creativas como que hacia el mismo lado. Y lo que la gente no sabe es que justamente cuando yo asistí a este evento, este primer evento que conocí a Andrea, ella me dice, oye, yo soy psicóloga, ¿necesitas ayuda? Porque yo estaba justamente mis 2 meses pospartos, bueno, con todas estas hormonas a 1000, y dije, yo sí necesito ayuda, necesito como hablar con alguien, necesito liberar.
Y bueno, justamente después lo hablaremos en otros episodios más profundos de la maternidad, este tema. Andrea me dice, yo soy psicóloga, si quieres podemos hacer una terapia, si te sientes cómoda. Y le dije, ¿sabes qué? Sí, te voy a aceptar. Sí. Y tenías mucho tiempo sin Sí, tenerla. tenía muchos años sin hacer terapia. Yo hice terapia mucho tiempo y hicimos nuestra primera terapia y allí empecé a conectar con Andrea. Y yo siento que cuando nosotros estamos en esos momentos vulnerables con nuestros médicos o nuestro terapeuta, bueno, uno es como uno es, natural, Sí, es abierto. Y allí fue donde Andre, siento que terminamos de hacer clip, porque ella empezó a conocerme profundamente, todos esos miedos, todas esas incertidumbres, todas esas cosas que quiero contar y que no he contado. Exacto. Y que me dijo, Estefa, ¿pero por qué? Si la gente conociera esta versión de Exacto. Estefanía, como eres tú en realidad, conectar muchísimo y ayudarías a muchas personas. Y es por eso que allí empezó como a engranar todo este proyecto. Sí, sí, empezó a cobrar vida también, porque yo también como fuera de mi rol de terapeuta, me empecé a dar cuenta que mujeres del calibre de Estefanía, que estamos hablando, que tiene una carrera de Miss, muy reconocida, etcétera, vivía las mismas inseguridades que puedes estar viviendo tú, que estás sentada en tu cama viéndonos, que tal vez pues no tienes este camino de la belleza, ¿no? O estas mismas inseguridades que puede tener la vecina, y es como que, ok, todas estamos pasando por lo mismo. Así Necesitamos este apoyo, necesitamos esta información, y la información nos libera, la información nos da tranquilidad, y también relacionarme como que, a ella le pasó lo mismo, le quita el nivel y lo pesado a la situación que tú puedas estar pasando ahorita. Así Pero es. bueno, eso es un poquito nuestra historia. Nuestra introducción Exacto. como tal, como nos conocimos. Vamos Ahora, a hablar de como que el propósito general de este podcast, que es para qué sirve la espiritualidad, por qué hay que estar en este proceso. Y yo lo voy a hablar desde un aspecto más científico, tú desde un aspecto más de la religión. Espiritual, Vamos a llegar en religioso. puntos en común, vamos a llegar en puntos opuestos. Aquí Exacto. vamos a ir debatiendo y bueno, lo importante de todo esto es que ustedes nos acompañen en el proceso. Así es, entonces justamente queremos abrir este capítulo con un tema que para mí ha sido muy importante a lo largo de mi vida, que es esa búsqueda de la espiritualidad, cómo llegar a encontrar esa paz, esa tranquilidad, que mucha gente me la comenta por Instagram, me dice, Estefa, pero ¿cómo lograste llegar hasta ese punto? Te vemos que transmite mucha tranquilidad, mucha paz, y yo digo, no, eso no es todos los días, eso es un proceso Claro. y un trabajo grande, a veces nos salimos del carril, algunos días no tenemos esa tranquilidad que tanto deseamos. Sí. Pero sí ha sido un proceso bastante largo, Andrea, ha sido un proceso de años. Mi camino espiritual fue desde la parte religiosa. Yo creo que desde muy chama, yo estudié en un colegio católico y me formé en colegio de monjas. Y desde muy chamita en el colegio yo era súper preguntona. O sea, era como que, ¿por qué tenemos que hacer esta tradición? ¿Por qué debemos hacer esto, lo otro? Y como que no encontraba las respuestas, no que deseaba, porque a veces las respuestas que uno va a encontrar en el camino no son las que uno desea, son Claro. porque son así. Claro. Pero quería seguir indagando, quería seguir buscando, no quería quedarme con nada más la tradición y porque hay que hacerlo de esa forma. Un resultado sorprendente nace de un proceso aún más impresionante. Por eso nos concentramos en crear una experiencia holística, cuidando cada uno de los detalles, acompañándote en cada paso del proceso e inspirándonos en tu esencia para generar resultados que trascienden. Andrea fue la encargada de diseñar toda nuestra marca y es la persona detrás del proceso creativo de Creer para Sanar. Andre nos guió paso a paso en el proceso y su concepto fue el perfecto para nuestro gusto, estilo y exigencia. Diseño, fotografía, creatividad y mucho amor. With Love, AK. Entonces yo desde chama siempre tuve ese tema, ¿no? Ese tema de búsqueda, de conexión con Dios. Siempre oraba. En mi colegio había una capillita y siempre entraba antes de entrar a mi salón como tal, entraba a la capilla a orar y mi oración con Dios siempre era hablar con Dios. No era una oración repetitiva. O sea, desde chiquita, orar o rezar, ¿te dio esa tranquilidad? Sí, me daba paz, me daba tranquilidad. Si tenía un examen, yo entraba súper nervioso y tener ese momento con Dios me daba, o sea, me aplacaba los nervios que tenía y por allí yo fui como empezando este camino, a pesar de una familia súper tradicional, súper católica, colegio súper católico. O sea que fui desde muy averiguando. chiquita siempre sentiste como que esta angustia. Esta angustia de es búsqueda. como un huequito aquí Sí. que no te deja respirar, es como que, Sí, que esta te angustia. sientas ahogada y necesitas buscar respuestas. Sientes Necesitas como una saber- presión en el pecho. Yo siento horrible. como una presión en el pecho, sí, que no me deja respirar, que yo decía, Diosito, pero ¿qué es esto? ¿Qué Y estoy desde pequeña. sintiendo? Desde muy pequeña, desde muy chama. Entonces,
Yo siento que mismo Dios me dio las oportunidades de abrirme a un mundo tan diverso, a conocer tantas religiones, a conocer tantas culturas, que fue como palpar de todas un poquito. ¿Pero llegaste ahí de one? No. ¿O qué hiciste en el proceso? Bueno, en el proceso, después de que terminé mi colegio, obviamente empecé a buscar mis pasiones. Primero, a qué me quería dedicar. Y dentro de esas pasiones, yo siempre le ponía como a Dios esa pasión. Era como que si tú quieres que esto se dé, por favor, ábreme los caminos. Siempre estuve en oración, o sea, siempre estuve en oración con Dios. ¿Qué pasa? Que a lo largo de ese camino, llegar a Miss Venezuela, después convertirme en Miss Universo, viajar alrededor del mundo, conocer otras religiones, otras culturas, cuando ya eres una imagen que representas a un país entero, donde ya tienes que trabajar más que todo es la diplomacia, donde lo primero que te recomiendan es nunca hablar de política y nunca hablar de religión, ni de espiritualidad, era... ok, tengo que tomar una posición por lo que represento a no crear ningún tipo de conflicto. Ahí perdí un poco mi identidad, porque no podía expresar lo que yo sentía. Y después que terminé ese año y que vi tantas cosas, tuve la oportunidad de viajar a Tailandia, de viajar a Japón, donde ellos tienen diferentes culturas, diferente religión, donde me tocaba entrar a sus templos, donde tenía que usar la ropa adecuada para entrar a sus templos, donde quizás me tenía que arrodillar ante los dioses de ellos. Porque, o sea, contra ti, contra tu valor y contra tu religión. Contra tu valor, pero era porque tienes que hacerlo porque es un tema de diplomacia, ¿entiendes? Y aparte yo lo pensé a tomar, en vez de rechazar, es como, esto es una parte de mi crecimiento espiritual, déjame aprender de ellos. ¿Qué les llena a ellos esta religión, su espiritualidad? ¿Qué camino están tomando? ¿No? Entonces como que era una esponjita. Eso no significaba que yo estaba siguiendo esos pasos, sino simplemente absorbiendo todo. Pero hubo un viaje, Ander, que fue muy detonante en mi camino espiritual, que fue mi viaje a Israel. Y yo creo que en ese viaje pasó algo en mí que es difícil de contar, es algo que tocó mi corazón y me transformó. Sí, estuve en el Muro de los Lamentos, después estuve en la parte católica, donde está la tumba de Jesús, en toda esa representación. Estuve en el Mar de Galilea, como que conocer todos esos lugares tan emblemáticos donde Jesús realizó muchos milagros. Ese viaje yo regresé totalmente. ¿Y eso fue también con el Miss Universo? Fue después. Fue en todo este camino. Creo que después de entregar corona, tuve la oportunidad de viajar a muchísimos países por trabajo. Y justamente en la Embajada de Israel me invitó a conocer Israel con otro grupo de reinas de otros países, específicamente de Colombia, y viajamos y fue un viaje muy enriquecedor. Y yo estaba en ese momento casada con un judío, ya la gente lo sabe, y también estaba aprendiendo como de eso también en otro episodio más adelante. Estaba aprendiendo de su religión, de su cultura, de sus tradiciones. Yo no me casé por religión, yo me casé por civil, porque también está como esa confusión. Dejaste de creer o dejaste de seguir tu camino espiritual porque tu pareja tenía otra religión. Eso no pasó. Fue diferente. En mi caso, yo seguía con mi religión católica, él era judío y yo seguía en mi búsqueda espiritual. No la que él decía que era porque era su religión, ni él se vino a la mía tampoco, ¿no? Entonces, era como esa búsqueda constante y allí fue como un detonante de acercarme muchísimo más a Dios y es como que te estoy mostrando todo. Es como, escuché como una voz interna que me decía, hija, te estoy mostrando todo. Y eso fue como que lo que me hizo clic. Hacemos esta pequeña pausa para recordarles que se pueden suscribir en todas nuestras plataformas y para ver contenido exclusivo de este capítulo se pueden suscribir en Patreon. André, ¿tú crees? Yo he visto que muchas personas empiezan en este camino de espiritualidad o hacerse las preguntas cuando están pasando quizás por una situación difícil. ¿Tú crees que la mayoría de las personas empiezan en el camino de la espiritualidad cuando algo muy radical les sucede en su vida? Sí, sin duda. Puede empezar el camino espiritual o puede ir a terapia o puede empezar a buscar herramientas fáciles en YouTube como meditaciones, etc. Cuando pasa algo duro que te desequilibra a ti por dentro, te desestructura, entonces tú estás como perdido, no sabes cómo afrontar porque no tienes las herramientas, entonces necesito guía, necesito este mentor, necesito esta tranquilidad.
que fue en caso, o sea, en parte lo que me pasó a mí. Y tú siendo psicóloga, ¿no? Exacto, yo teniendo todas las herramientas, teniendo todo el sistema de apoyo, teniendo, o sea, amigas profesionales impecables, teniendo clínicas gratis para mí, y yo estaba en el hueco, o sea, hundida, peleaba con mi esposo, le decía, es que esto es tu culpa, nosotros, claro, porque él siempre tuvo más la visión de emigrar, de construir cosas afuera, etcétera. Claro. Y yo sí era como, yo estoy tranquila, no lo necesito. Claro. Pero hoy en día, después más adelante se los vamos a contar, lo agradezco muchísimo porque he aprendido mucho, pero sí fueron unos momentos que yo cuestioné mucho a Dios. ¿Y cuál fue ese detonante que dijiste, estas son las herramientas que a mí me funcionan a nivel espiritual para salir de donde estoy? Salir de esta tristeza o de esta incertidumbre o sí, de este lugar donde definitivamente no quiero estar. Sí, me acuerdo clarito, teníamos como un año y yo estaba sentada en el piso, recostada así del colchón, y yo decía, o sea, no puedo seguir viviendo así. Yo dije, no puedo seguir sintiéndome así, yo necesito hacer algo, ya yo estoy aquí por una razón. A mí nadie me obligó. Entonces ahí yo empecé a hacerme más responsable de mi situación, de mi vida, porque al final y al cabo mi esposo no me puso una pistola y me dijo, estás obligada a estar aquí. Eso fue mi decisión. Solo que yo estaba guiada por mi niña interna, por debilidades, por angustias, por miedo, y no quería tomar acción. Claro. Ese día fue el que yo dije, o sea, tengo que empezar a ver la vida de una manera más positiva. O sea, primero es un tema de decisión propia. Sí, no, lo total, primero, de autorreconocimiento y de darte cuenta, oye, por aquí no es. Total. Porque es que nadie te va a sacar de ese hoyo sino tú mismo. Nadie. Ahorita que tú lo mencionas, yo hablé ahorita mi camino espiritual en cuanto a la religión. Pero en cuanto a este camino, yo también hice otras prácticas. Fui a terapia, yo duré 3 años en terapia, que mi terapeuta me decía, estás tan mal que tienes que venir a verme 3 veces a la semana. Yo la iba a ver a ella lunes, miércoles y viernes, y a veces me decía, bueno, yo tengo una casita en la montaña, es allá en Bogotá, podemos hacer como un retiro para que conectes con la naturaleza. Oye, eran casi 4 veces a la semana. Así estaba yo en un momento de depresión muy fuerte. Claro. Y obviamente esto estaba con el tema de la terapia, pero yo también buscando y cuestionándome muchísimo con Dios. Pero ¿por qué ciertas situaciones, ciertas circunstancias? ¿Por qué a mí? Esa es la primera pregunta que surge. Y mucha gente dirá, ¿pero qué le podrá pasar a Andrea? ¿Qué le podrá pasar a Estefanía? Nos pasan 1000 cosas de todo, lo mismo en el camino. O sea, lo mismo. Exacto. Y creo que es muy importante como que resaltar y darle la importancia a tu nivel de cuando tú estás en tu hueco. Ese hueco tiene un significado y es diferente para todos, pero súper importante porque es lo que te va a hacer despertar. Si no caíste ahí, no hay transformación. Y después hablarlo, ¿no? Me imagino que tú lo hablaste con tu esposo, ya en un nivel de calma, claro, porque sí, cuando uno está en el nivel de tormenta. Cuando no te echa la culpa, mi amor. Exacto. Yo imagino que cuando ya hiciste ese reconocimiento y dijiste, estas son las riendas de mi vida, ahora quiero hablarlo con mi entorno. Exacto. Ahí empecé a buscar a mi psicóloga, empecé a meditar un poco más. Ya yo venía de como que mi camino de terapia, estoy en terapia desde los 17 años, tengo 32, todavía voy como una vez al mes. Pero, no estás mal, Andrea. Exacto, pero empecé casi como tú, casi que 2 días a la semana. Y, o sea, y es necesario, porque es muy liberador. Muchas personas, existe un tabú muy fuerte con respecto a buscar ayuda. Sí. Yo recuerdo que yo fui la primera que dije a mi familia, estoy yendo a terapia, y todo el mundo me miró, ¿terapia? ¿Pero de qué, muchacha? O sea, como que mucha gente tiene un tabú muy fuerte con la terapia y no saben lo que transforma también la terapia, porque... Bueno, tú que eres psicóloga profesional, ustedes tienen las herramientas para guiarlo a uno a buscar cosas que también te den un poquito más de tranquilidad. Sí, mira, a mí mi terapia me ayudó a graduarme, a casarme, a mantener una relación estable conmigo misma, a mantener una relación estable con mi familia. Aprendí a poner límites, aprendí a decir que no, aprendí a escucharme de tan perdida que estaba. Mi terapeuta yo la amo y, o sea... Hasta el sol de hoy, ella para mí representa lo que para ti neuronal es el rezo, es orar. O sea, para mí yo consigo tanta tranquilidad y consigo sobre todo respuestas a mis preguntas. Porque a veces me pasa que cuando rezo, esa es mi conversación con él. Y siento que él tiene las respuestas, pero necesito que me las digan. Tú eres más desesperada, Andrea. Sí. Tú eres más yo desesperada. Necesito que me digan por qué, de dónde viene esto, por qué estás actuando así. Y sí, soy más... Necesito la respuesta ya. Bueno, que me da risa, porque en estos días yo le decía, Estefan, no podemos seguir perdiendo tiempo, me molesta perder el tiempo. Y dije,
Confía, tranquila. El Es que tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Oye, y es una frase que se usa mucho, pero las personas a veces como que no entienden que Dios tiene sus tiempos. Sí. Y nuestros tiempos van diferentes a los de Dios. Nosotros Sí. que queremos orar y estamos orando y queremos que las cosas pasen ayer. Sí. No, yo quiero que pase ya, yo quiero que este negocio se me dé ya, que este proyecto se me dé ya, si me voy a mudar, que Dios me lo muestre ya, si tengo que vivir en este país, que Dios no es así. Dios tiene su tiempo Sí. y Él va obrando y te va colocando en el camino que te va colocando para y que todas las aprendas. herramientas, las personas. Yo sí confío mucho en eso. Ahora ya dejé que las cosas Sí, fluyan. creo que es algo de Se lo entrego creer. mucho a Dios porque siento que Él tiene el tiempo perfecto. Sí, sabes que yo cuando estudié en Canadá, hice una maestría de coaching en manifestación. Y la manifestación la ven mucho como este sistema de creencias, como que tú estás en el camino correcto, haciendo las cosas que tú quieres, cuando tú estás en este camino y este trabajo del mundo interior. Y ellos enseñan mucho a que, pues como que estas entidades mayores, a mí me gusta ver el universo como Dios, como también ángeles, me encanta también sentirme guiada por ellos, como que siempre tú tienes que creer en algo, en alguna entidad, sea lo que sea. Y esa entidad te va a dar a ti el tiempo perfecto para Esta tú es la conseguir... teoría de manifestar. Exacto. De este camino de manifestación. Exacto, para tú conseguir lo que tú quieres. Y te va a llegar en el momento perfecto. Entonces tú simplemente en esa teoría tienes que tener certeza, que es lo mismo que Dios. Sí. Dios O sea, es- creerle exacto. en eso que tú me estás diciendo. Sí, para mí Dios es mi centro, es el que mueve mi vida, es el que mueve Exacto. absolutamente todo, es el que le entrego mi vida. Es cuando tú haces esa entrega y formas parte de ella, siento Es que como una todo certeza fluye. de que Él tiene el poder. Exactamente, y cuando yo busco en su palabra santa, sagrada, allí es que encuentro las respuestas. Digo, wow, es que aquí está todo, aquí Ok. está absolutamente todo. Entonces, ahí es donde encuentro esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, porque Él es mi centro. Obviamente, también usando las herramientas necesarias para encontrar esa paz, ¿no? En la Claro. oración, en el ayuno, que el ayuno te da un momento mucho de conciencia, porque no es solo ayunar por ayunar, es ayunar en oración. Y en esos caminos también me ha enseñado bastante mi suegra, que es bastante religiosa, y cada vez que encuentro más motivos en su palabra, es donde particularmente yo encuentro esa tranquilidad. Así que Sí, creo que el camino definitivamente es buscar esa estrategia Sí. y la invitación de este episodio, ya vamos a ir terminando, Sí. es que hay miles de herramientas, hay miles también incluso de religiones y la idea es que tú, dentro de tu camino, que estás perdida en este momento, puedas conseguir las herramientas que a ti te dan bienestar. Meditar no significa lo mismo para mí, para Estefanía, para ti que nos estás viendo. Puedes ir buscando, hay una teoría que a mí me encanta y es que conviértete en la científica de tu vida. Tú misma vas a ir experimentando, buscando, investigando y lo que a ti te funcione está bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de espiritualidad. Si quieren nos pueden seguir por todas las plataformas y también suscribirse en Patreon para que vean contenido exclusivo de nuestro podcast. Ahí tenemos una cláusula que se llama En Íntimo con Andrea y Estefanía. Vamos a estar haciendo preguntas, hablando un poquito más de cerca con ustedes, así que también suscríbanse y síganos por allá.